Bueno, no me he preparado una gran presentación, tenemos un poco pues, por detrás lo que es la página de la Mancomunidad y un poco el trabajo que lleva haciendo en cuanto a la recogida. La Mancomunidad Valle Norte es un conjunto de municipios, 15 en total, de los 42 a los que recoge, que se encarga de la recogida de todo tipo de residuos dentro de estos municipios, de los 42 de la Sierra Norte. La Sierra Norte de Madrid, para aquel que no la conozca mucho, pues es un territorio de unas 125.000 hectáreas que está muy desgregado municipalmente porque tiene 42 municipios que pasan desde municipios grandes que en el mejor de los casos llega a 2.000 habitantes hasta municipios muy pequeños que no superan los 20, ¿no? Entonces, pues como entenderemos, pues la generación de residuos y la recogida en los diferentes municipios es muy diferente. También pasa porque es una población muy variable. En verano y en épocas estivales, en épocas de vacaciones, aumenta, incluso se triplica en muchos casos, y durante el año pues tenemos una población estable muy baja y además muy mayor. Todo esto pues unido a pues, que estamos muy lejos también de las zonas de influencia y de las zonas de tratamiento de residuos y bueno, y acompañándonos un poco la normativa europea, pues empezamos a pensar y a repensar qué hacer con todos estos residuos y cómo reducir la aportación o los residuos que tenemos que llevar a vertedero, ¿no? Una de las maneras, pues como se ha expuesto hasta aquí, pues ha sido el buscar una alternativa al residuo orgánico y procesarlo, intentar que ese residuo se quede lo más cerca del origen de producción. Entonces, en ese respecto, pues empezamos a construir o a instalar composteras comunitarias en municipios muy pequeños, muy alejados de las zonas donde se llevaba el residuo finalmente. Y desde esos compostajes lo que pretendíamos es que el propio compost se quedase en el municipio y se reutilizara por parte de los vecinos. Tenemos ahora mismo en funcionamiento 7 composteras en municipios así chiquititos y hay una persona, bueno, 2 personas, hay un día de tratamiento y de seguimiento de estas composteras por parte de la Mancomunidad. Después empezó a implantar el cubo marrón en diferentes puntos, en puntos de calle y en puntos de grandes productores, con un total de 117 puntos ahora mismo en 25 municipios y de los cuales 30 son grandes productores. Ahora mismo tenemos 4 días de recogida y más o menos una tonelada y media de recogida semanal. Todo esto se lleva a diferentes agrocompostadores dentro de la propia Sierra Norte. Después de este proceso, el siguiente paso en la recogida selectiva fue pues, el puerta a puerta. El puerta a puerta se ha implantado en una parte de Venturada, en una urbanización de unas 1.000 viviendas, pero se ha hecho en un piloto de 300. Este proceso empezó en mayo, continúa hasta ahora en este piloto y se aumenta a partir de enero en las diferentes fases. Estamos consiguiendo, se ha estimado que desde que se inicia este proceso hasta final de año, se van a recoger unas 100 toneladas frente a las 1.000 toneladas del año pasado de residuos mezclados que iban a vertedero. O sea que nos parece todo un logro porque al final estamos reduciendo hasta un 90%, ¿no? O sea, nos parece muy importante este dato. Pero sobre todo lo que más ha acompañado durante todo este proceso es pues al final la dinamización y el trabajo con la población, ¿no? Porque son pueblos muy pequeños, son pueblos en los que está muy diseminada la población, en el que a veces es muy complicado llegar a ella y que es muy complicado muchas veces cambiar esa vuelta, ¿no? de conciencia para que la gente entienda por qué estamos separando el residuo orgánico, qué estamos haciendo con ese residuo y qué es lo que puede pasar si no lo pudiésemos separar o no pudiésemos procesarlo adecuadamente. Pues a través de muchísimas, o sea, innumerables reuniones vecinales, reuniones en los colegios, actividades en fiestas, momentos más lúdicos, más informales y otros muchísimos procesos desde publicidad, hemos hecho publicaciones, hemos creado muchísima material en este respecto, pues hemos podido ir logrando que la gente se conciencie y hemos llegado pues, a tener entre un 0,2 y un 2% en el peor de los casos de impropios brutos en nuestros contenedores marrones. Que a veces es muy complicado porque están en calle y hay veces que hay zonas que son muy difíciles de llegar y de consultar y porque también contamos con esa segunda residencia que llega solamente en fin de semana y que es muy complicado tocar y que es muy complicado concienciar.
Entonces, bueno, pues nuestra labor un poco ha sido pues desarrollar todo ese proceso de dinamización, de difusión y de información a la población, para que también ese cubo marrón, pues al final que va al compostador, vaya pues lo más puro posible y se pueda aprovechar lo máximo posible. Bueno, en cuanto a nuestros, o sea, a la evolución un poco del puerta a puerta dentro de estos 7 meses, que ha sido como nuestro proceso de selectivo como más grande, pues podemos decir, por ejemplo, que de las 309 casas que están dentro de ese proceso, o sea, realmente solo 280 están habitadas y de esas 280 tenemos una aportación de un 80%. O sea, esas 280 casas que están aportándonos los diferentes residuos, ahora mismo están logrando que haya descendido la separación, o haya aumentado, perdón, la separación desde un 20%, 16-20% que tenía en el 2018 a un 80% que tenemos ahora en el año 2019. Entonces, esto sí que nos anima un poco a incrementar estas fases y poder, pues, un poco situar a Cotos de Monterrey, que es la urbanización, como se llama, y Venturada Pueblo, que es lo que se va a ampliar a partir de febrero de 2020, pues en una de las estrategias más punteras dentro de la Comunidad de Madrid en cuanto a separación de residuos. Poco más que decir sobre la separación selectiva y sobre todo bueno, pues animar a todos los que estéis en el proceso de pensarse, repensarse cómo poder hacerlo y sobre todo incentivar a la población a través de la educación ambiental, de los procesos de información, de los procesos de formación dentro de tanto de los sectores económicos como de los sectores más educativos. En uno de los inicios, pues una de las cosas que se pretendió fue crear un curso de maestros de compostaje, maestros composteros o maestros compostadores, y se le ofreció tanto a los trabajadores que ya estaban dentro de la mancomunidad, de los cuales se formaron 5 personas, como a personal, o sea, pues educadores ambientales, como podemos ser mi compañera y yo, o personal que trabaja en centros de educación ambiental, incluso agricultores y bueno, pues todo aquel que tuviese algún contacto con estos temas, ¿no? De esa formación, pues fuimos como 25 personas, nos formamos las 25 y se hicieron prácticas en los diferentes municipios donde ya se estaba haciendo agrocompostaje, ¿no? O compostaje comunitario. Y de ahí pues pudimos hacer la primera práctica, que fue nuestra compostera inicial, que fue la del municipio de Madarcos, que es un municipio muy pequeñito de la Sierra de Madrid. En ese proceso, pues una de las cosas que veíamos como nivel de control, aparte de evaluar tanto las propiedades físico-químicas de ese compost, la temperatura, la humedad y demás, era también evaluar cómo la población estaba aportando, ¿no? Para eso, pues realizamos en aquel momento y todavía seguimos realizando diferentes caracterizaciones tanto de los contenedores que tienen alrededor como del propio proceso de compostaje. Sacamos unos balances y podemos comprobar más o menos si se está aumentando la aportación en esas composteras o si se ha estabilizado o se ha disminuido. También esto nos sirve pues, de manera que podemos retribuirle a la población cómo lo está haciendo, en qué momento está y qué es lo que estamos obteniendo. Uno de los procesos de seguimiento que tenemos en cuanto a las incidencias es que bueno, pues estamos en contacto con la gente de recogida y nos va informando si se encuentran muchas, pocas incidencias y nosotros reportamos esas incidencias, tanto si es en el caso de grandes productores, a los directores o a las personas responsables de ese restaurante o de ese colegio, de ese comedor, como si es en calle, como si son contenedores en calle, a los agentes claves que hemos localizado. Agentes claves que pueden ser desde ayuntamientos, gente más implicada, o sea, porque luego suban a plataformas web que manejan, o listas de difusión, o también a personal
pues que esté asociado un poco a la vinculación de ese espacio, ¿no? Pueden ser asociaciones o gente o incluso agrocompostadores que están cerca de esos espacios y que pueden comunicar o incluso pues a veces intervenir para que se mejore en ese sentido. La verdad es que sí que estamos teniendo bastante éxito en el sentido de la reducción de impropios cuando informamos sobre cualquier incidencia y bueno, pues intentamos un poco seguir en esa línea. ¿Puedes contar un poco de contenerización? ¿Qué tipo de camión está haciendo la recogida? Sí. Y la parte que va a la planta de Cabanillas, la situación en la que se encuentra, la planta de Vale. compostaje. Claro, el compostaje, o sea, ahora mismo tanto el residuo orgánico que se está recogiendo en calle, grandes productores o en el puerta a puerta, van a 3 plantas diferentes de la Sierra Norte. Una es la planta de Cabanillas, que es una planta que actualmente se está rehabilitando para recibir el residuo orgánico, la fracción de orgánico de familias o de calle. Para eso se ha asolado una superficie, no recuerdo exactamente qué superficie se ha asolado, pero se ha asolado. Antes, hasta ese momento, esa planta era una planta de compostaje de residuo vegetal exclusivamente y ahora se está transformando para recibir también el residuo orgánico. Bueno, o sea, es una planta al uso, o sea, en el que tiene una volteadora automática lateral, tienen también varias maquinarias y está recibiendo ahora en torno a la tonelada y media semanal. Se prevé que a partir del año que viene empiece a recibir entre 3 y 4 toneladas y más o menos pues prevemos que llegue a recibir entre 100 y 150 toneladas anuales. También se reparte entre otros agrocompostadores, o sea, agricultores que ya están ejerciendo una actividad económica agraria y que están recibiendo ese compost y lo están ese residuo orgánico y lo están tratando dentro de sus propias instalaciones o de su propia actividad. Tenemos una huerta. Tenemos 2 huertas y un productor de frutales y bueno, pues en ese proceso están recibiendo ahora mismo entre 1 y 3 toneladas semanales entre los 4 agrocompostadores. Se está recogiendo en calle 4 días por semana, perdón, y se recoge con un camión de carga trasera de 10 toneladas. O sea, es un camión pequeñito, pero bueno, ahora mismo se está recogiendo de esa forma, se está mecanizando. Los contenedores son contenedores de 120 litros, tanto los que están en calles como los que están en grandes productores. Los contenedores de grandes productores son iguales que los que están en calle, pero se le pide al gran productor que no introduzca ese contenedor dentro de sus instalaciones, ya que no tiene pedal y no están homologadas sanitariamente, así que tiene que salir con su residuo orgánico, volcarlo, o sea, si va en una bolsa o va en otro contenedor, vuelca ese contenedor en nuestro contenedor y de ahí pues los operarios lo recogen y lo reciben para su tratamiento. Y eso en ambos casos, o sea, tanto en grandes productores como recibido en calle. Hemos intentado poner, como decía el compañero de Navarra, poner funda en los contenedores, pero o sea, sobre todo para los contenedores que estaban dentro de grandes productores les pesaba muchísimo y se rajaban o no aguantaban. Y también porque están durante 3 días aguantando ese residuo hasta que nosotros pasamos, con lo cual hay veces que sobre todo si hace mucho calor empieza la descomposición y las fundas se destruyen. Así que lo están recibiendo en bolsas, pero esas bolsas están siendo, o sea, cuando vuelcan el camión no cae, no se desprende la bolsa, con lo cual el operario la puede retirar y no aparece dentro de la pila de compost. En cuanto a la recogida sería un poco esto. Ahora mismo estamos estimando que esta recogida, este sistema, estaría costando como unos 55.000 euros al año. Que sí que, si tenemos en cuenta con la subida de la tasa de vertedero que se prevé en poco, pues dentro de muy poco vamos a poder sufragar esta recogida y va a ser más que rentable, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora es un esfuerzo económico, sobre todo porque se están metiendo, o sea, se está equipando la mancomunidad con otro tipo de camiones, con otro tipo de infraestructura para poder recogerlo, pero sí que creemos que a la larga va a ser bastante más rentable que seguir con el sistema actual, ¿no? de recogida y de depósito. Y nada más.
yo creo, sobre nuestro sistema, sobre el sistema que estamos implantando en la Sierra Norte de Madrid. Muchas gracias.